La jueza que investiga las 228 muertes por la Dana de Valencia advierte de que el gobierno autonómico de Mazón conocía perfectamente que el Barranco del Pollo se había desbordado a su paso por el término de Chiva más de 2 horas antes de que la Generalitat mandara la alerta de aviso. El desborde del Barranco del Pollo es lo que terminó provocando el desastre con cientos de muertos en localidades más abajo. Y la jueza confirma que el gobierno valenciano conocía que el barranco se había desbordado. Y además dice la jueza que va obteniendo nuevas pruebas que confirman que era imprescindible imputar a la consellera de Emergencias e Interior y al responsable de emergencias del gobierno de Mazón. Mazón, que sigue aforado, y por lo tanto la jueza, incluso aunque quisiera, que no sabemos si quiere, pero no podría imputarle. Miguel Ángel Campos, buenas noches. Buenas noches. Auto emitido por la jueza de Catarroja, Núria Ruiz Tobarra, ante la petición de explicaciones del número 2 de emergencias, Emilio Orgüeso, por su imputación. La jueza explica que es imprescindible que tanto él como la consellera Salomé Pradas declaren como imputados porque la información recabada hasta ahora y las nuevas pruebas recibidas confirman que la Generalitat es la única responsable de la falta de avisos aquel 29 de octubre, lo que provocó 225 muertos y 3 desaparecidos por la riada. Y entre las nuevas pruebas, la jueza cita los audios de las primeras llamadas al 112 de la Generalitat, advirtiendo del riesgo para la vida de personas por el desbordamiento del Barranco del Pollo, que el gobierno valenciano recibe a las 17:10 de la tarde, 3 horas antes de que lanzase la alerta. Se trata de la llamada angustiada de uno de los hijos de Dolores, que ya pide ayuda porque se van a ahogar. Llamadas clamando auxilio que se repiten hasta las 5:30, cuando el agua ya les llega al cuello. Toma el relevo la hermana de Dolores, que ve la casa desde un chalet cercano. Llama reiteradamente al 112 entre las 17:31 y casi las 6 de la tarde y suplica por un helicóptero porque los ve ya fuera, agarrados a la reja de la ventana para no ser engullidos por la corriente. Casi 1 hora de llamadas al 112 de la Generalitat sin que nadie interviniera. Finalmente Dolores, sobre las 6 de aquella tarde, perdió a su marido y a sus 2 hijos. La jueza recuerda que a Dolores nadie la alertó y que estos audios demuestran que la Generalitat conocía perfectamente que el Pollo se había desbordado a su paso por Chiva a las 5 de la tarde. Ese agua bajaría después por el cauce, arrasando todo a su paso en Torrent, Catarroja, Sedaví, Picaña o Paiporta. Para la jueza, estos audios, junto a la ingente información que la Generalitat disponía de la EMET y la Confederación del Júcar o los medios de comunicación, convierten en inexplicable la ausencia de respuesta y avisos a la población hasta 3 horas más tarde, las 20:11. Gracias, Campos. Rico, tu análisis. Bueno, mi análisis es, aparte del en fin, que los testimonios que figuran en el auto son estremecedores, bueno, en la crónica de Miguel Ángel Campos está explicado perfectamente, ¿no? Yo creo que cualquier persona normal que lea el auto tiene 3 motivos para dimitir. Yo creo que Mazón hoy debería haber dimitido 3 veces, ¿no? Cuando la jueza explica que la Generalitat conocía perfectamente que se había desbordado el Barranco del Pollo, cuando dice que es inexplicable la ausencia de respuesta por parte de la Generalitat y la carencia de avisos a la población, y la tercera, cuando vuelve a explicar perfectamente que la comunidad autónoma, o sea que el gobierno de Mazón, era la administración competente en materia de protección civil, que es como una cosa obvia, pero cuando una maquinaria de bulo se pone en marcha, como la que puso la Generalitat el día siguiente o el mismo día de la Dana, pues bueno, es importante que haya gente, en este caso una jueza, que haga frente a esa máquina del bulo, ¿no? Entonces estos son 3 motivos para dimitir. La pregunta es hasta dónde está dispuesto a llegar Mazón, cuáles son los límites de la indignidad. Parece que son amplios y que las tragaderas son cada vez mayores. Y la prueba es que esta semana ha decidido abrazarse a Vox. Y luego, para mí, hay una lectura en clave nacional, ¿no? El caso Mazón, cada vez más, es el caso Mazón-Feijóo. Y el caso Mazón-Feijóo, desde el punto de vista de Feijóo, es, si no tiene fuerza para lograr que dimita, pues es un líder muy débil, lógicamente. Y si no quiere que dimita porque comparte o está de acuerdo con el comportamiento del señor Mazón, bueno, pues obviamente es cómplice del encubrimiento y de lo que ha ocurrido durante estos meses, en los que seguimos sin saber a qué se dedicaba Mazón
mientras los centenares, más de 200 valencianos se ahogaban. Valentina. Sí, yo creo que independientemente de la responsabilidad que tiene el presidente de la Generalitat, que es verdad que no sabemos, no ha aclarado, ¿no?, qué ocurrió esta tarde. A mí hay una cosa aquí que me llama mucho la atención, y es que esto es la respuesta que da la juez a la réplica que da Agüero, ¿no?, el subdirector de emergencias. Y él, una de las cosas que dice es que el 112 no había enviado comunicación alguna al CECOPI. Que eso no se ha llegado a desmentir por parte de la jueza en ningún momento, todavía no se ha investigado este caso, pero sí que me parece que es importante saberlo, porque me parece que determina muchísimo. Es verdad que cuesta mucho entender qué hacía entonces el 112 si no estaba informando al CECOPI que estaba reunido, si no estaba mandando helicóptero, porque evidentemente en este caso no lo envió, porque empezaron a llamar en este caso de la llamada precisa, ¿no?, a la que aquí nos referimos, porque además la jueza se había negado a abrir investigación sobre todas las miles de llamadas que recibió el 112, justamente para evitar la alarma a la población y para reabrir un poco las heridas emocionales de muchas de las familias, ¿no? Y porque además en un tema de derecho a la intimidad es complicado. Pero sí que sorprende qué es lo que pasó, o sea, cómo. Aquí damos por hecho que el hecho de recibir estas llamadas por parte del 112 hace que la Generalitat lo sepa, pero la realidad es que el subdirector lo que ha dicho es que no se informó no se recibió comunicación alguna. Esto, como estamos viendo, es parte del proceso que está abierto, ¿no? La jueza aquí lo que está haciendo es seguir la instrucción, de una manera rutinaria hasta que no acabe la instrucción y no va imputando a más gente. Lo que está haciendo es continuar con la investigación, y sí que creo que es muy relevante saber si esa información llegaba al CECOPI y por qué no se tomó una decisión y por qué el 112 tampoco tuvo un procedimiento de emergencia. Luego tendrán que verse también las responsabilidades, que aquí están muy centradas y las estamos centrando muchísimo en la Generalitat, que sin duda las tienen, pero también las de la EMET y la Confederación Hidrográfica de la jueza que las centra, por eso, no tiene que Palop. Bueno, para mí lo relevante es la tardanza, claramente, en la respuesta y la ingente información que manejaba la Generalitat, a pesar de lo cual no reaccionó. Y yo creo que esta jueza, Núria Ruiz Tobarra, y quiero decir su nombre así, va a escribir un episodio clave de la historia judicial de España. Fíjate lo que te digo. Creo que está buscando verdaderamente la verdad, algo que muchos instructores estamos viendo que no hacen, frente a bulos, mentiras, desmentidos. Incluso ha solicitado el contenido de los medios de comunicación. Va a una velocidad increíble. Puede ser que llegue a haber conclusiones incluso antes de que se conformen las comisiones en las Cortes y el Senado, frente a la ralentización de la Administración, que ha tardado mucho en entregar documentación. Yo creo que se puede convertir en un macrojuicio, a pesar de que en este momento solamente está el encomiable diligente Emilio Argüeso y Salomé Pradas como imputados por, digo abiertamente porque lo dice la jueza, y creo que se tiene que señalar, homicidios y lesiones imprudentes, porque ella lo que está investigando son los fallecimientos y lesiones evitables, no los daños materiales. Por eso es tan importante la cuestión del 112. Y digo más, el marco que ella abre es un marco interesantísimo, porque está apoyado en las querellas de los afectados, en el relato de las víctimas y en la centralidad de las víctimas, que ya es de por sí suficientemente reparador, porque a las víctimas no las ha escuchado nadie. Y cuando Mazón sale informalmente a decir, sí, vayan subiendo de a 5, que es que no les he llamado porque no tenían su teléfono, yo creo que trasluce ahí una psicopatía o algún tipo de patología que de verdad me parece poco generalizada. O sea, realmente yo creo que esta señora, esta jueza, que además no ha admitido la querella de hazte oír frente a la delegada del Gobierno, porque ha dejado claro, como también ha dicho Manuel, que la competencia es de la comunidad autónoma y fin. Esta jueza
va a devolvernos la fe en las instrucciones, después de haber visto tantas instrucciones tiránicas y catastróficas como hemos visto a lo largo de estos meses. Hoy Carlos Mazón, además de presentar esa partida presupuestaria específica para la reconstrucción, también participaba en un acto con motivo del Día Mundial del Agua, un acto en el que una vez más le han pitado y le han gritado y le han dicho que se vaya. Te estás riendo de todos los valencianos y las valencianas. Te estás riendo de la gente. Te estás riendo de todos los valencianos. No estás trabajando. Te estás riendo de toda la gente y vienes a mentir. Por respeto de los valencianos y las valencianas, dimite. Perdona, vamos a entrar. Dimite. Gracias. ¡Mazón, dimisión! ¡A la cárcel! ¡A la cárcel tenías que ir! ¡Sinvergüenza! ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Te estás riendo de toda la gente! ¡Sinvergüenza! ¡Asesino! El día 29, el día 29 a las 6, todos los valencianos vamos a pedir tu dimisión, ¡sinvergüenza! ¡Asesino! Bueno, pues decíamos antes, había pedido perdón a esas víctimas, a 3 de las víctimas se comprometió, o al menos eso nos trasladaron esas víctimas que habían conseguido hablar con el presidente Carlos Mazón 142 días después de la tragedia. Bueno, pues según ellas, Carlos Mazón va a ponerse en contacto con los familiares de todos y cada una de las víctimas de esa dana. Vamos a hablar con Mariló Gradoli, que es presidenta de la Asociación de Víctimas de la Dana 29 de octubre. ¿Qué tal, señora Gradoli? Buenas tardes. Buenas tardes. Vimos hace justo 24 horas cómo 3 familiares que han estado intentando hablar con Carlos Mazón a lo largo de estos 143 días después de la catástrofe del 29 de octubre, cómo consiguieron al menos pasar unos minutos y poder hablar con el presidente de la Generalitat. ¿Qué le parece? ¿Qué sintió? Pues que Carlos Mazón, como siempre, llega tarde y mal. Llega 5 meses después del 29 de octubre y llega mal. Llega porque ha sido un cambio de guión inesperado, porque como hemos visto, Carlos Mazón no puede salir a la calle sin que nadie le recuerde que no está a la altura política, y lo hizo mal porque de una forma improvisada recibir a las víctimas tampoco es el modo. Estamos, igual que hace días, pidiendo su dimisión porque no está a la altura política. No ha pedido perdón a las víctimas, ha pedido perdón a unas personas que estaban allí, que entendemos su dolor, porque es un dolor enorme perder a un familiar y lo entendemos. Pero es que esa no es la solución. La solución es responder por lo que hizo, responder políticamente, responder socialmente y también esperamos que judicialmente. No puede salir a la calle. Esto es un cambio de guión. No puede salir a la calle sin que le recuerden lo que hizo el día 29. Y hay también que recordar que nuestra asociación, la Asociación Víctimas de la Dana 29 de octubre, pedimos la comparecencia en Europa a través de la Comisión de Peticiones Ciudadanas, y que fue el PP y la ultraderecha europea quien nos ha negado la voz. Es decir, no se puede estar jugando a 2 bandas y utilizando a las víctimas. Si nos da voz en todos los sitios, y el Partido Popular se está liando con la ultraderecha para negarnos la voz. Gradoli, en estos 5 meses que han pasado desde aquel 29 de octubre, ¿usted ha recibido algún tipo de llamada, ya no de Carlos Mazón, pero por parte de alguien de la Generalitat Valenciana para ver si necesitan algo? Absolutamente nada, no hemos tenido ningún contacto, y nosotros sí que estuvimos a las puertas de les Corts Valencianes el día que se votaba su dimisión para recordarles a los parlamentarios lo que había pasado el 29 de octubre, y nunca nos ha llamado y ni nos ha atendido. Nosotros sí que tenemos interés en hablar con él para pedirle su dimisión, que es lo que le está pidiendo todo el pueblo valenciano todos los días desde el 29 de octubre. Dice Carlos Mazón, o por lo menos nos decían las víctimas, que no había podido ponerse en contacto con ustedes porque no tenían los contactos de las víctimas. ¿Qué le parece? Estuvimos a las puertas de les Corts Valencianes. Hemos estado en cualquier sitio donde ha aparecido para intentar hablar con él, y ha huido, no nos ha escuchado. Podía haber hablado en cualquier momento y no lo ha hecho. ¿A usted le valdría, ya hemos escuchado que usted aboga por la dimisión de Carlos Mazón, pero ¿le valdría un perdón del presidente de la Generalitat?
El perdón era al día siguiente, no 5 meses después. Es que lo que ha pasado aquí, lo sabéis, ha sido muy duro. Hay muchas historias de supervivencia, hay mucha gente que lo pasó mal y que lo está pasando mal. Al día siguiente es comprensible, pero 5 meses después, cuando no puede salir a la calle, cuando estamos hartos de pedirle que esté a la altura política y no lo está, ahora ya no nos vale. El perdón era al día siguiente, no 5 meses después. Entendemos que cada persona necesita una cosa en un tiempo determinado y lo entendemos, lo comprendemos, pero hay situaciones que no se pueden alargar 5 meses, no se puede estar evitando a la ciudadanía 5 meses, no se puede estar con los oídos tapados y tirando balones fuera durante 5 meses y un día aparece de forma improvisada y atiende a 4 víctimas. Esto no es atender a las víctimas, esto no es perdón a las víctimas, esto es, no sé cómo denominarlo, pero desde luego a nosotros no nos sirve. Nosotros sí que queremos hablar con él, pero para pedirle toda una lista de reivindicaciones que tenemos y sobre todo también su dimisión porque a estas alturas no nos sirve. ¿Se han sentido ustedes abandonados? No está a la altura. ¿Se han sentido ustedes abandonados por la Generalitat? No ha estado a la altura, nos ha dicho el presidente de la Generalitat, pero ¿se han sentido ustedes también abandonados por otro tipo de administraciones, por el Estado, por ejemplo? Vamos por partes. El tema de la alerta, que es lo que más nos preocupa, lo que más estamos incidiendo, es responsabilidad de la Generalitat Valenciana. La Generalitat Valenciana estaba para protegernos, para mandarnos una alerta y esto es lo que nosotros queríamos transmitir a Europa. El hecho de una investigación para que no vuelva a pasar ni aquí ni en ningún otro sitio, que se investigue lo que pasó. Y es el Partido Popular en Europa el que ha negado, junto a la ultraderecha, que podamos hablar. Otras administraciones tendremos que mirar también qué tipo de responsabilidad tienen. Pero esto será después. Primero es la alerta y solucionar el número 1, que es qué pasó el día 29. A partir de ahí iremos mirando todas las administraciones. Por supuesto que al Estado tenemos que pedirle más infraestructuras, más líneas de ayuda. También les hemos pedido a través de la delegación de gobierno una cosa muy concreta, que es, por ejemplo, el tema del IVA de los coches. Hay mucha gente que está volviendo a pagar el IVA del coche que ha perdido. Tenemos reivindicaciones y tenemos reivindicaciones para todas las administraciones, pero a quien le estamos pidiendo una responsabilidad social, política y judicial es a la Generalitat Valenciana y a Carlos Mazón como máximo responsable de lo que pasó aquí el día 29 por no avisarnos. Mariló Gradolí, presidenta de la Asociación Víctimas de la Dana 29 de octubre, muchas gracias por estar con nosotros y que tenga mucha suerte. Gracias a vosotros por darnos voz y no olvidarnos. Gracias.